Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, este espacio en donde analizamos las megatendencias de los negocios y su impacto en México y América Latina. Recuerden seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Mi nombre es Eduardo Aguiñaga, director de programas full-time de GADE Business School. Y hoy me complace traerles este episodio titulado Lo que debes saber antes de lanzar tu startup. Y para platicar de este tema, tenemos a dos invitados expertos justamente en este tema, a quienes me gustaría darles la bienvenida. Primero que nada, tenemos como invitada especial a Leticia Robles de las Fuentes, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Confío. Bienvenida, Leticia. Gracias por darme la bienvenida y encantada de estar aquí en este podcast y platicar de este tema tan interesante con toda tu audiencia. Excelente, gracias a ti, Leticia, por acompañarnos. Y de igual forma también tenemos con nosotros a José Ernesto Amorós, quien es decano asociado de Facultad de GADE Business School. Bienvenido, Ernesto. Gracias. Un placer poder compartir con ustedes pues este tema que yo creo que nos apasiona a todos, de la relevancia del emprendimiento. Súper, pues bueno, para comenzar y arrancar, digamos, este capítulo, seguramente varios de ustedes ya saben que justamente en un par, digamos, en vísperas más bien de la próxima edición del reporte de Global Entrepreneurship Monitor, del famoso GEM, pues queremos platicar un poquito más sobre las oportunidades, los retos a los que se enfrentan los emprendedores justamente en México e incluso en América Latina, ¿no? Sabemos que en los últimos años la región en general ha experimentado crecimientos notables en la creación de startups y especialmente o sobre todo en estas áreas como el fintech, el e-commerce o incluso en las tecnologías de información. Sin embargo, este tipo de emprendimientos, como todos lo sabemos, representan o tienen desafíos bastante significativos y en algunas ocasiones bastante particulares, ¿no? Me gustaría comenzar contigo, Leticia, y justamente el que nos puedas compartir cómo visualizas, digamos, al perfil promedio del emprendedor tecnológico, ya sea en México o América Latina, ¿no? Sobre todo que nos platiques qué características tiene o habilidades, conocimientos, o incluso qué lo motiva justamente a emprender. Si nos pudieras platicar, Leticia. Con mucho gusto, claro que sí, me encanta, yo creo que este tema platicar del perfil del emprendedor tecnológico y creo que el emprendedor tecnológico tiene ciertas características, pero comparte la misma característica básica de un emprendedor tecnológico, ¿no? Que es la tenacidad. Para estos emprendedores, el no se puede no es una respuesta o incluso es una respuesta que los motiva a demostrar cómo sí. Y creo que lo que lo hace único también es que es una persona que comprende cómo funciona el mundo, tiene una mentalidad global. Y gracias a esta mentalidad global que probablemente adquirió por haber estudiado en el extranjero o por haber tenido alguna experiencia de trabajo en el extranjero o por haber incluso ya tenido un negocio en el extranjero, se da cuenta de los grandes dilemas que hay que resolver usualmente en su país de origen. Lo que ha pasado acá es que regresan al país de origen. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de David Arana, fundador de Confío. Después de una experiencia en Nueva York, se da cuenta que el mundo financiero funciona muy bien allá, pero que en México hay mucho por hacer. Y esta iniciativa por resolver un gran dilema en un mercado tan grande es lo que los motiva a armar equipos súper competitivos. Entonces yo te diría primero, identifican un dilema grande. Entre más grande, más se sienten motivados. Entre más les dicen que no, más quieren demostrar que sí se puede. Creen que la tecnología puede eliminar las barreras estructurales que han estado que han causado esta falla de mercado. Por ejemplo, en el caso de fintech, pues entender muy bien cuáles son las barreras que han impedido que todas las empresas o todos los mexicanos y mexicanas accedan a créditos o al sistema de pagos. Eso es una motivación muy fuerte, resolver un gran dilema.
Para algún emprendedor en temas de salud, pues obviamente va a ser el acceso a buenas instituciones de salud, pero también es gente que contagia entusiasmo por la misión de impacto, en la mayoría de los casos, en los casos que a mí me ha tocado conocer, y esto hace que convenza a un equipo de profesionales que lo van a ayudar a ejecutar su visión, porque él no va a poder solo y lo sabe. Entonces es gente que sabe rodearse de un equipo de alto rendimiento que lo va a llevar a ejecutar su visión. Pero todo esto, el reto es que lo hacen con poco dinero en un inicio. Las primeras etapas son bien difíciles. Entonces prácticamente es estar vendiendo el camello, lograr unir a este equipo y ya que lo tienes aquí, ayudarlos a navegar en este ambiente de incertidumbre que se empezará a presentar. Entonces, es un líder motivacional, yo diría, sin quererlo, porque está tan comprometido con la misión que logra que el equipo también se comprometa con la misión. Eso es lo que yo he observado, que es como un común denominador en los fundadores que he conocido. Excelente, Leticia. Me encantó estas características que mencionas, ¿no? El tema de liderazgo, por un lado, que son tenaces, que les gustan los problemas, los retos en ese sentido, y sobre todo este último punto que también mencionabas, que es siempre el ver el cómo sí, ¿no? El cómo podemos resolver o cómo pueden resolver justamente esto. Ahora, se oye muy bien, ¿no? Y como un camino plagado de oportunidades. Sin embargo, y aquí me gustaría ir contigo, Ernesto, sobre todo porque vemos que efectivamente hay un crecimiento grande de las startups tecnológicas en los últimos años, pero pues hay una serie de obstáculos, ¿no? Que siguen enfrentando emprendedores de todo tipo, ¿no? No solamente los tecnológicos, sino en general. Y aquí lo que me gustaría es que nos compartieras qué obstáculos hay, ¿no? Practicábamos un poquito de acceso a financiamiento en un inicio, apoyos, la burocracia, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos principales obstáculos a los que se enfrentan? Sí, gracias Eduardo por la pregunta, muy, muy interesante y complementando lo que decía Leticia, yo creo que las y los emprendedores pues son personas que con esta altísima motivación pues logran sortear pues muchos de estos obstáculos, a veces estructurales, a veces más temporales, pero un común denominador que yo he observado, sobre todo aquí en el caso de México y probablemente en América Latina, es que de cierto modo necesitamos instituciones públicas mucho más sólidas que se vayan comprometiendo con el desarrollo de programas e incluso desarrollo también de políticas que estén mejor orientadas hacia las empresas de reciente creación. Un tema muy importante que no es menor es que solemos confundir a las pequeñas y a las medianas empresas con el mundo del emprendimiento. Son complementarios. Los emprendedores en sus proyectos pues empiezan siendo empresas pequeñas, ¿va? Pero no son lo mismo. Entonces, tratar de diseñar programas y políticas para la gran mayoría de las empresas en México y en América Latina que son pequeñas y medianas está perfecto, pero no necesariamente eso va a ayudar a determinados mecanismos que necesitan los emprendedores, las empresas de reciente creación. Tema de financiamientos siempre es algo recurrente. En los ecosistemas de América Latina, los emprendedores suelen levantar la mano diciendo, oye, necesitamos articular mucho mejor el sistema de financiamiento. Entonces es algo donde la política pública puede incidir de una manera puntual, que de hecho el sector privado pues ha venido a cubrir, yo diré que de manera también muy positiva, el hecho de falta de acceso a financiamiento, ¿no? Pero ese es ejemplo el que me gusta a mí poner. Otro tema que es muy particular para el emprendimiento, sobre todo de base tecnológica o científica, es que no hemos podido vincular de manera muy proactiva y eficiente precisamente todas las iniciativas de investigación y desarrollo que se pueden llevar a cabo en grandes empresas o incluso las que pueden emanar de instituciones de educación superior y las
y no las hemos podido trasladar, perdón, al ámbito de las nuevas empresas, ¿no? Yo creo que hay algo ahí donde estamos un poquito también al debe. Sin embargo, yo veo también, viendo el vaso medio lleno, que hay muchas iniciativas en algunos sectores donde precisamente los emprendedores están movilizando sus recursos y cerrando estas brechas, ¿no? Modelos de negocios muy innovadores basados, por ejemplo, en comercio electrónico. Ya hablamos un poco de las fintech. América Latina ha sido históricamente productor de commodities, sobre todo en las zonas más rurales. Entonces yo creo que ir cerrando esa brecha, por ejemplo, todos los agronegocios que vienen acompañados de tecnología es una gran oportunidad para generar nuevos negocios, nuevos modelos de negocio muy interesantes, y otras áreas donde justamente los emprendedores han ido yendo cerrando la brecha. Yo creo que hay áreas de oportunidad, pero también tenemos, pues gracias a las emprendedoras y a los emprendedores, pues muchos modelos de negocios que han resultado ser muy exitosos. Súper, Ernesto. Y qué importante es esto que mencionas de crear las condiciones, ya se hace a través, y como bien lo mencionabas, instituciones públicas, incluso las políticas públicas, para temas de financiamiento en general, y cómo es que también el rol de las instituciones privadas, ¿no? Yo creo que aquí juegan un rol importante en ese sentido. Ahora, devolviendo contigo ahí, Leticia, no todo es puro reto, digamos, en el sentido estricto, sino también puede haber oportunidades únicas de digamos, estas condiciones que se dan en México, sobre todo para los emprendedores, este ecosistema emprendedor en el que vivimos. Y aquí lo que me gustaría que nos compartieras un poquito es qué tendencias o incluso oportunidades específicas pueden los emprendedores en América Latina o México, de lo cual se pueden aprovechar justamente en este contexto para crecer sus negocios, sobre todo en el contexto tecnológico, ¿no? De emprendimientos de base tecnológica. Pues mira, yo creo que número uno, y creo que esto ya lo hemos platicado todo, tenemos 2 años hablando de esto, pero el tema de la inteligencia artificial, ya sea en un emprendimiento tecnológico o no, tenemos que ser capaces de poder pensar cómo las herramientas que ya están construidas, o sea, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro, pueden hacer más productiva nuestra empresa. Y te voy a decir por qué. Acabo de escuchar que AI está haciendo ya los prospectos, que han sido documentos siempre largos, complejos y súper perfectos, ¿verdad? Para poder salir a bolsa en Estados Unidos. Entonces yo digo, si algo con tanto detalle ya lo está haciendo inteligencia artificial, y no estoy hablando de programar, o sea, esto es para quien sepa o no sepa programar, puede ayudar a hacer algo así. Creo que debemos de empezar a pensar cómo las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan en nuestras áreas legales, o sea, en las áreas que no son de tecnología. Creo que en los emprendimientos de base tecnológica tenemos muy claro en dónde estamos usando inteligencia artificial. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en Confío. Pues si estamos dando una oferta de crédito, el modelo de créditos, sabemos perfectamente que ahí es donde la inteligencia artificial nos ha ayudado por más de 10 años. En un negocio de una plataforma de PropTech, pues obviamente la plataforma en los usos, en los hábitos de consumo y de búsqueda de los clientes, igual en comercio electrónico, AI puede ser aplicada. Pero ¿cómo la aplicas también en las áreas de recursos humanos, en el área legal? Es decir, ¿cómo te vas al resto de la organización, a servicio a cliente, para poder integrar estas herramientas y que realmente tu empresa sea tecnológica de punta a punta? Creo que eso es algo que lo tenemos muy claro, que en el corazón de la empresa está, pero ¿cómo lo llevamos a todos lados? Y como oportunidades para el que quiera emprender en este momento, yo diría que sigue siendo muy atractivo invertir o emprender en fintech, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Latinoamérica sigue siendo una región con alta informalidad financiera. Esto hay espacio entonces para nuevos modelos de negocio en fintech.
Yo también hablaría de las soluciones para pymes, que las hagan más productivas, también es un sector súper atractivo. ¿Cómo las ayudas a crecer, a desarrollarse, a hacer lo que tienen que hacer? Es decir, software que las ayude a vender, o si son una empresa de servicios, de venta, que hagan lo que tienen que hacer y que les ayudes tú a ser más productivas o más seguras. Es decir, los temas de ciberseguridad también ahorita creo que es uno de los crímenes más jugosos, y ya es crimen organizado. Entonces, todo lo que proteja a las empresas chicas, medianas y grandes de que tenga una infraestructura segura y escalable, me parece que es una gran oportunidad en toda Latinoamérica y en el mundo. Sigo pensando que hay mucho que hacer en temas de salud, o sea, lo que es health tech y digitalización de la salud. El acceso a salud sigue siendo un reto en Latinoamérica. La geografía, son lugares muy grandes, o sea, a veces hablamos de LATAM como un todo con sus 660 millones de habitantes, pero esta región pues tiene montaña, tiene volcanes, tiene lugares alejados en donde la telemedicina o las plataformas, farmacias digitales pudieran ayudar muchísimo. Y bueno, también son lugares en donde soluciones para el mercado inmobiliario, renta, venta, siempre hemos sido lugares de mucho turismo, sigue siendo algo súper atractivo y creo que seguirá siendo jugoso. Y los temas que no porque lo diga al último son menos importantes, pero todos los temas que tienen que ver con climate tech y sostenibilidad. Son temas que son un imperativo no nada más moral, sino un imperativo como planeta, y las startups que se enfoquen en el impacto ambiental y que se ayuden de la tecnología para hacerlo más sencillo, creo que seguirán por una buena trayectoria. Excelente, Leticia. Y fíjate, cubriste muchísimas industrias, ¿no? Desde ciberseguridad, temas financieros, fintech, la parte de sostenibilidad, obviamente la parte de salud, las mismas pequeñas y medianas empresas, temas de formalidad. Realmente abres un panorama bastante interesante para quienes quieran incursar justamente en este mundo del emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Ahora, para ir cerrando justamente este capítulo y sobre todo quienes nos escuchan probablemente están pensando, bueno, ¿y qué consejos me darías, no? Y aquí me gustaría volver contigo, Ernesto, para preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar o aconsejar a un emprendedor, ya sea en México, América Latina, que quiera lanzar esta startup tecnológica en cualquiera de estas industrias, ¿no? Sí, claro. Lo primero que yo diría es muy importante conformar un muy buen equipo, un equipo incluso multidisciplinario, obviamente con gente que domine muy bien la tecnología o el uso de las distintas tecnologías que podemos usar para desarrollar nuestro modelo de negocio. Como digo, Leticia, no necesariamente tú tienes que desarrollar la tecnología puede estar ahí, pero necesitamos estos expertos que le saquen el mayor provecho para implementar precisamente un buen modelo de negocio, y eso se logra a partir de tener buenos equipos, ¿no? Lo segundo es que identifiquemos muy bien pues, estas necesidades de mercado, ¿no? Esta manera que conectemos bien nuestra propuesta de valor con algo que realmente esté satisfaciendo las necesidades de nuestros objetivos, ¿no? Como pueden ser distintos mercados. Ahí, como también decía Leticia, lo bueno de América Latina como una región y específicamente en México, pues que yo sí creo que estamos llenos de oportunidades para hacer muchísimas cosas. No solo porque somos mercados muy grandes, o sea, el mercado mexicano es enorme, el mercado de Brasil es enorme, el mercado de Argentina es enorme, Colombia es enorme. La región tiene muchísimo potencial para ir desarrollando cosas. Entonces yo creo que ahí los emprendedores pueden hacerse cargo de estos grandes retos, ¿no? Y mi tercer consejo es, pues siempre asesórense de un grupo de expertos, acérquense a distintas instancias público-privadas, a las propias universidades,
Nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey hemos sido agentes catalizadores para desarrollar emprendimientos de base tecnológica, otras instituciones, el propio Confío, que les puede ayudar con temas de financiamiento, y a medida de lo posible también con las agencias regionales o municipales que están haciendo estos vínculos entre el emprendedor y otros mercados. Yo creo que es muy importante esa generación de redes, ¿no? Las redes siempre son muy importantes, de tal manera que los emprendedores y sus equipos pues, no se sientan tan solos, ¿no? Quisiera reforzar algo súper importante que dijo Ernesto. Ernesto hablaba de la importancia de las redes. Y cuando dice eso, a mí se me ocurre y me di cuenta que la mayoría de los fundadores pueden ser a lo mejor de Culiacán o de Saltillo o de Tijuana o de Michoacán, pero se acercan a donde están estos polos o estos ecosistemas emprendedores. ¿Por qué se acercan? ¿Por qué se mudan a Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey? Y no es que quiera reforzar el centralismo de este país para nada, pero es una realidad. Tú te tienes que acercar a donde está el talento. Hablábamos de la dificultad de encontrar talento y talento de base tecnológica. Te tienes que acercar a donde está estas ciudades creativas que fomentan también la personalidad de las personas para trabajar en startups. Te tienes que acercar a donde están también estos como el TEC de Monterrey con sus incubadoras que tiene gran presencia tanto en México, Monterrey y en Guadalajara. Y te tienes que acercar a donde está el dinero. El dinero y los fondos de capital de riesgo usualmente hacen su scouting en las ciudades grandes. Entonces, no solo es tener la gran idea, no solo es el gran equipo, no solo es tropicalizarla, sino es probarla primero en mercados grandes y lograr armar un equipo en donde es tierra fértil para que esto salga al mundo. Después a lo mejor ya te puedes ir a vivir a donde tú quieras, pero creo que en una etapa inicial la demografía sí es destino. Importa mucho de dónde sales al mundo o en este caso al país en donde estés. Creo que esto se repite en toda Latinoamérica. En México estoy segura que sí. Y es un consejo que yo les daría si quieren emprender. Y fíjense, aquí me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿no? Si quien nos está escuchando es tenaz, se considera un líder, ha identificado un área de oportunidad, una propuesta de valor, digamos, y tiene por ahí muy bien conformado un equipo, pues ahora sí que tiene altas posibilidades de tener pues ahí un éxito en emprender, ¿no? En este mundo de la tecnología, ¿no? La verdad es que quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, Leticia Robles de la Fuente, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Confío, así como a José Ernesto Amorós, decano asociado de Facultad de GADE Business School, justamente por su participación y por compartir estos puntos de vista sobre este tema tan importante para los negocios en México y América Latina. Muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Territorio Negocios y no olviden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.